Bueno, más o menos vamos a seguir, para los que ya estuvieron conmigo, que son la mayoría, la técnica que hacíamos en el curso de Historia de Buenos Aires. Vamos a arrancar viendo historias de amores y pasiones en la historia argentina, que es como asomarnos por una ventana a la vida privada de una serie de personajes que van entre Santiago de Liniers y Sarmiento, todas personas con nombre y apellido conocido, salvo uno de los personajes que, si bien tuvo un lugar destacado en las luchas por la independencia, lamentablemente el nombre no llegó hasta nosotros como debiera llegar, que es Remedios del Valle. Cuando terminemos de ver a Sarmiento, vamos a ver a las cautivas, que de las cautivas daron nombres, pero son nombres ignotos. Sin embargo, las cautivas tuvieron historias de amor muy interesantes y son un eslabón, una etapa de la historia del avance de la nación hacia el sur, hacia el oeste, y reflejan lo que fue la sociedad de la época. Cuando uno dicta un curso donde se va a hablar de amor y de pasión de los personajes de la historia, daría la impresión de que va a ser un programa tipo real. Vamos a hablar de las sábanas de este y de los entuertos del otro, no. La idea es que si uno entra a analizar qué pasó con los amores de esta gente, lo que está haciendo es historia social, porque cada uno de estos personajes vivió en un tiempo que puede estar continuado en la historia, pero donde la lectura de qué era el amor era distinta, porque el amor es un concepto que se va construyendo socialmente en los diferentes momentos de la historia. Y por otro lado también nos deja ver cuáles eran los valores de la sociedad, qué tan pacata era y si había una doble moral, porque en general todo el mundo hacía lo que quería, sexualmente hablando, ¿no? No se privaban, y sin embargo había un discurso de moralidad, donde había que guardar el recato, las formas, y se vivía de otra manera. Esto desde la colonia hasta ahora, ¿no? Porque hoy también hay un doble discurso, aunque hay mucha libertad sexual, también hay un doble discurso, y esto se ve, por ejemplo, cuando uno habla del tema del casamiento igualitario. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso y hoy vamos a empezar con Santiago de Liniers. Si yo digo Santiago de Liniers, ¿ustedes en qué piensan? No, Santiago de Liniers no se escapó con el dinero. El que se escapó con el dinero fue Sobremonte. Sobremonte. En las invasiones inglesas. En la Perichona. En la Perichona, que fue el amante, el tercer amor que conocemos de este hombre, que debió tener muchos, porque era Camila Gorman. ¿Cómo? La abuela de Camila Gorman. Era un hombre muy bien parecido y con una frondosa historia militar, que se casó por primera vez a los 29 años, así que es de suponer que tuvo otros amores de los que nunca vamos a tener noticias. Y si verdaderamente tenemos noticias de que existió Liniers, fue gracias a la máquina de vapor. Él era francés, porque de no haber sido por los intereses de los ingleses de colocar las mercancías de la Revolución Industrial, posiblemente nunca nos hubieran invadido y lo que es la consecuencia directa, Liniers hubiera continuado siendo un personaje oscuro del Río de la Plata, un militar administrativo que no hubiera despertado ningún interés. Pero para fortuna o desgracia de Liniers, existieron las invasiones inglesas y la vida que él llevaba dio un vuelco completo. Liniers nació en Francia en 1753. El día del apóstol Santiago, era hijo de una familia de la nobleza campesina francesa, y la nobleza campesina francesa, en general la nobleza campesina de Europa, tiene una característica: es ultracatólica, tiene una enorme fidelidad al rey, porque estas noblezas provincianas no ganaban el título por los favores cortesanos, sino que pagaban el título con sangre. Quiero decir que lo ganaban en batalla defendiendo derechos del rey. Entonces ellos tenían un sistema de lealtad muy fuerte hacia el rey, que los había favorecido con un título. Y en ese ambiente se crió otro personaje. Había un lema entre esta clase de nobleza que era: la vida a Dios, la vida al rey, el honor para uno mismo. El honor para uno mismo. Y la verdad es que Santiago de Liniers cumplió con ese mandato familiar, porque él murió siendo fiel al rey,
al cual le había jurado comprometer sus acciones. Santiago de Liniers venía de esta familia que estaba empobrecida. Él no heredó el título porque era un hermano segundón. Ustedes saben que en las familias de abolengo los hijos segundones tenían dos destinos. El primogénito heredaba el título y heredaba la riqueza, y los otros o se metían en la iglesia o se metían en el ejército. No había mucha alternativa. A las hijas, si podían, las casaban, y si no, las enchufaban de monjas en algún lugar. Evidentemente Santiago no tenía vocación para la iglesia, entonces, como toda su familia pertenecía a la Orden de Malta, eran caballeros de la Orden de Malta, él a los 12 años entró a la Orden de Malta, a la escuela militar de la Orden de Malta, se fue a Malta a luchar contra los moros, a los 12 años, cosa que hoy a nosotros nos parece increíble, ¿no? Muy chiquitito, sin embargo, a esa edad hizo su bautismo de fuego y a los 3 años salió de Malta como caballero, o sea, con los mejores honores. ¿A los 15 años? A los 15 años. Volvió a Francia y en Francia estuvo trabajando en labores militares. Es interesante decir que en aquel entonces los militares no tenían una pensión como ahora, que podían estar en una oficina llenando papelitos y les pagaban. Los militares cobraban si ejercían la función en los frentes de batalla. Y si no se podían ubicar en un frente de batalla, estaban desempleados. Eran militares en el título, pero no en los hechos. Bueno, la cosa es que el pobre Liniers, que había nacido en la época de Luis XV, la época del Rococó, la época de Madame Pompadour, la época de los amores cortesanos, vivió su juventud en tiempos de Luis XVI, cuando hubo una gran cantidad de recortes presupuestarios. Entonces, a un oficial joven como era Santiago, le resultaba muy difícil encontrar trabajo. Y aprovechó que España y Francia estaban gobernadas por la misma casa principesca, que era la de Borbón, y se había firmado un pacto de familia entre las dos naciones. Entonces se fue a trabajar a España. Y en España combatió con cuanto enemigo tenía España, contra los ingleses, contra los portugueses, contra los moros. Realmente tuvo una foja de servicio brillante, tan brillante, que en el año 1782 él tuvo 3 ascensos. Y eso es una cosa inédita dentro de las milicias españolas. O sea, fue un excelente militar. Acá en Argentina, nosotros de la etapa esa sabemos muy poco, porque para nosotros Liniers es un personaje que tiene que ver con las invasiones inglesas. Sin embargo, esa foja de servicio es lo que después le permite tener la capacidad que tuvo para la reconquista y la defensa de Buenos Aires en las 2 invasiones. Cuando Liniers tenía 29 años, después de haber peleado con unos y con otros, se encontró porque ya no tenía trabajo. Había un momento de paz en Europa y él estaba desempleado. Entonces decidió regresar a Francia, donde no había regresado desde que se había marchado siendo muy jovencito. Se iba a la casa paterna y antes de cruzar a Francia pasó por Málaga. Y el pasar por Málaga determinó que nunca más regresara a Francia, porque ahí conoció a una chica, se enamoró, se casó. Esa fue la primera pareja que le conocemos a Liniers. Liniers tuvo 2 matrimonios que fueron excelentes matrimonios y un amor atormentado con Anita Guerillón. Y tuvo algo también que lo persiguió durante toda su vida, que fue la pobreza, porque siempre le pasaba esto de quedarse sin trabajo. Ahora, él cuando conoce a Juana Úrsula de Membil en Málaga, le escribe al padre pidiéndole la venia, como se hacía en aquel entonces, la autorización para poder casarse. Y le manda, por supuesto, los antecedentes del linaje. Y el padre le contesta que está contento con que se case con esta mujer porque había estudiado el linaje de ella, que tenía algún ascendiente noble, pero lo más interesante de Úrsula es que tenía un papá que tenía comercio y tenía hacienda. Entonces el padre de Liniers se da cuenta que el hijo puede asegurarse el futuro con una mujer así. No ocurrió eso, porque aunque cobró una muy buena dote de 20.000 reales, el papá de Juana Úrsula murió y el matrimonio pasó todo tipo de penurias económicas.